Bien, mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Es un gusto estar acá con ustedes, poder compartir esta pequeña reflexión, esta pequeña palabra, sobre todo en estos tiempos que son difíciles para tomar decisiones a veces, ¿verdad? Y vamos a ver en la Biblia unas historias, unos pasajes, ¿sí? En el cual nos ayudan y nos ayudarán siempre a tomar buenas decisiones. Mis hermanos, vamos a orar para empezar la enseñanza de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu infinita bondad, gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor, que tú derramas cada día en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tu presencia, Señor, esta enseñanza, bendito Dios. Te rogamos que tú seas colándola, Señor, por el filtro de tu fuego celestial, bendito Dios. Y que todo lo que se hable, Señor, sea para edificación, Señor, de nuestras vidas. Padre, que esta palabra sea llevada, Señor, hasta los confines de la tierra, bendito Dios, y que se cumpla tu mandato de ir y predicar el mundo, Señor, a todas las naciones, Señor, enseñándoles, Señor, a hacer todas estas cosas, Padre Santo, para el día de tu venida estar preparados, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, por los amigos, por los hermanos que están viendo esta transmisión, Señor. Te rogamos que tú toques sus corazones, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amigos, mis hermanos, el tema de hoy se llama un poder, ¿sí? El poder de una decisión, ¿verdad? Y vemos en el libro de Ruth, de la tragedia a la esperanza. Bien, mis hermanos, Ruth capítulo 1, versículo 1 dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su esposa Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Mis hermanos, tenemos que recordar la historia que en los tiempos de Josué, ¿verdad? Si vamos un ratito al libro de Josué, capítulo 24, Josué reúne a todo el pueblo. Dice 24:1, Josué reunió a Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los jueces y oficiales, y todos se presentaron ante Dios, ¿verdad? Esta convocatoria, esta llamada era ante la presencia de Dios, ¿sí? Y comienza Josué diciendo al pueblo: así dice el Señor Dios de Israel. Con esa entrada, ¿verdad? Con ese comienzo, ¿sí? Dice, así dice el Señor. Hoy en día también el Señor nos habla a nosotros de esa manera. Así dice el Señor. Entonces, Josué comienza a relatarle la historia del pueblo de Israel desde los tiempos de Abraham. ¿Sí? Abraham salió de Ur, ¿verdad? En el transcurso de su camino, pues tuvo un hijo, Isaac tuvo más hijos, ¿verdad? Y comienza a relatarle toda la historia que ha hecho Dios con el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros tenemos que recordar, ¿sí?, todo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, todo lo que Dios ha sanado nuestras familias, ¿sí? Y Josué continuaba el relato, ¿verdad? Y decía, después envié a Moisés y a Aarón, cuando estuvo el pueblo esclavo en Egipto. Dios con brazo poderoso, ¿verdad? Él rescató a su pueblo de Egipto. Después dice que los introdujo a la tierra que habitaban los amorreos, al otro lado del Jordán. Entonces Josué comenzó a hacer un relato de todo lo que ha hecho Dios a favor de su pueblo, ¿sí? Entonces en el versículo 14... le dice Josué, les dice, miren, Dios ha hecho tantas cosas buenas con nosotros. Dios nos ha llevado de victoria en victoria. A pesar que nosotros hemos sido rebeldes, hemos sido irreverentes a Dios, Dios nos ha sacado con brazo fuerte. ¿Sí? Entonces el versículo 14 de Josué les dice, por todo esto le dice, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses de sus padres que adoraron en el otro lado del río y en Egipto.
y que aún están entre ustedes y en su lugar sirvan al Señor. Josué estaba en sus días casi finales, ¿verdad? Me imagino que ya estaba mayorcito de edad, estaba cansado, estaba agotado. A lo mejor él ya sabía que el Señor lo iba a llevar, ¿sí? Entonces él comenzó a recomendar al pueblo, ¿sí? Entonces Josué, al decirle, sirvan al Señor. Yo no sé qué van a hacer ustedes con todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Yo no sé usted qué va a hacer con todo lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy. Pero José dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. No importa las circunstancias, ¿sí? No importa lo que yo esté atravesando hoy en día. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, ¿cómo vas a creer, Josué, que le vamos a dar la espalda al Señor? Jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. Miren la convicción con que hablaba el pueblo, ¿sí? Y Josué les vuelve a recalcar en el versículo 29 y les dice, si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá mal. Ya fueron advertidos, porque los exterminará a pesar de haberlos hecho bien. Dios es un Dios celoso, dice la palabra de Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de amor. Pero recordemos, mis hermanos, que todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Dios también es fuego consumidor, le dijo Josué en otras palabras, ¿sí? Entonces, llegan los tiempos, llegan los días y Josué fallece. Pero el pueblo quedó advertido. El pueblo quedó ya recomendado. Y entramos a los libros de los jueces y el pueblo seguía consultando a Dios y el pueblo seguía, antes de dar un paso, se reunían los líderes y consultaban a Dios primeramente. Y seguían viviendo de victoria en victoria. Pero llegó un momento, ¿sí? Como que se cansaron de estar haciendo bien las cosas, como que se cansaron de que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga respaldando, ¿verdad? Y comenzó la decadencia del pueblo. Comienza el libro de los jueces, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 11, comienza y dice, y los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Hoy en día, lamentablemente, a veces sucede lo mismo, como que nos cansamos de levantarnos a orar, nos cansamos de leer la Biblia, nos cansamos de demostrar ese amor de Dios a la gente, ¿sí? Y comenzamos una decadencia espiritual, ¿verdad? Entonces, incluso Dios en esos tiempos de los jueces dice, voy a dejar estas naciones a ver qué hace el pueblo de Israel, a ver si obedecen, ¿sí? A ver si siguen disciplinados, ¿verdad? Entonces, este pueblo sí comenzó a perder su compromiso espiritual y su motivación hacia Dios. Estuvieron en peligro de perder todo lo que Dios les había dado, porque comprometieron sus convicciones y desobedecieron a Dios, ¿sí? Entonces, en el tiempo de los jueces, ellos empezaron, ¿sí? Un día sí, un día no, un día buscamos a Dios, otro día no buscamos a Dios, y comenzaron las desgracias, ¿verdad? Mas, sin embargo, en todo esto, Dios siempre levantaba un líder, Dios siempre levantaba un caudillo, ¿sí? Vemos en el versículo 7 del capítulo 3, dice, Otoniel libera a Israel del Cusán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y cada vez que caía el pueblo de Israel, no era de un día, 2 días, ¿sí? Eran años. En este caso, ¿sí? Dice que 8 años sirvieron a este rey. Y dice que en medio de la angustia, en medio de la preocupación, en medio del problema, ellos clamaron al Señor y Él oyó y los levantó. Y Dios le dio un libertador a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Verdad? Entonces, continúa la historia en los libros de los jueces. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Ahí duró 18 años la esclavitud. ¿Por qué somos así los seres humanos de tercos? Nos encanta el maltrato, ¿verdad? Dios nos ofrece una libertad. Dios nos ofrece ser nuestro proveedor fiel. Él nos promete darnos todo cuanto querramos. Pero sin embargo el pueblo vuelve a caer. Por eso el tema de esta enseñanza se llama el poder de una decisión. Decidimos para bien
o decidimos para mal. ¿Sí? Entonces el pueblo vuelve a caer, vuelve a pedir ayuda al Señor y el Señor levanta a otro libertador. Y en este caso eligió a un benjaminita zurdo llamado Adón, hijo de Gera. Sigue la historia. Capítulo 4. Otra vez hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cada vez y cuando tomando malas decisiones, cada vez y cuando queriendo hacer las cosas a su manera. Mas sin embargo dice que en este tiempo cayeron en manos de Jabín, el rey cananeo, y clamaron otra vez al Señor. El Señor levanta a un hombre llamado Barak, pero por falta de pantalones, como todos, a veces los varones fallamos, ¿sí? Le delegamos la responsabilidad a las mujeres. Y Dios se agarra de Débora, la profetisa, y le dice, vamos, yo te acompaño. Dios te dio el mandato a ti, varón. Dios te dio el llamado a ti, varón, para que tú organices tu hogar, tú seas el sacerdote de tu casa, ¿verdad? Y en esta historia viene Débora y dice, vamos, yo te acompaño, y Dios los libera nuevamente. Decisiones, tomando malas decisiones el pueblo cada vez y cuando. ¿Sí? En el capítulo 6 vemos de nuevo, y los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Imagínense, malas decisiones. El poder de tomar unas malas decisiones nos trae consecuencias, ¿sí? Y así avanza el libro de Jueces. Vemos a Gedeón, también otro varón esforzado y valiente que Dios levanta, ¿sí? Otra vez a liberar al pueblo por las malas decisiones que toman. Y lamentablemente la razón de esta decadencia era el pecado, tanto colectivo como individual, ¿sí? El primer paso del alejamiento de Dios fue la obediencia incompleta. Dios le dio una orden. Dios le dijo, no se casen con mujeres de otro pueblo, no adoren dioses ajenos, ¿sí? El pueblo decidía por sí solo, no consultaba a Dios. Y hoy en día pasa eso, muchas cosas, muchas familias viven esta situación porque toman decisiones propias. Nunca le consultan a Dios, nunca van delante del Padre y dicen, vea papá, tengo esta necesidad, ¿qué puedo hacer? Porque nosotros somos apurados, queremos todo ya rápido. Pero el Señor dice, tranquilo, espera, ¿sí? El Señor probando nuestra paciencia, el Señor formando nuestro carácter, el Señor formando nuestro temperamento para aprender a tomar buenas decisiones en Cristo, ¿sí? Los israelitas estuvieron cautivos, estuvieron esclavizados tanto tiempo, de tumbo en tumbo, ¿sí? Y en su desesperación, pues, imploraban a Dios para que los rescatara. Dios, como es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de ternura, ¿sí? Les recordaba siempre, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Te voy a mostrar que Dios es fuerte, que Dios es soberano. Mas sin embargo el pueblo recibía la bendición de Dios, recibía todo su apoyo y nuevamente volvía a caer, ¿sí? En la decadencia espiritual. Entonces es necesario que Dios, ¿sí?, nos apriete a veces. Hay un adagio popular que dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿sí? Es necesario que Dios nos procese para que aprendamos a tomar decisiones. Y a pesar de todas las tragedias que vivía el pueblo de Israel, Dios siempre al final daba la victoria, ¿sí? Dios siempre rescataba a su pueblo, ¿verdad? Miren, que el resultado de toda esta decadencia moral, espiritual, la encontramos en Romanos 2, 1, 21. Vamos a Romanos 1, 21. Romanos 1, 21. Dice la palabra del Señor así. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. ¿Sí? Miren, mis hermanos, las consecuencias del pecado, las consecuencias de tomar malas decisiones, las consecuencias de no saber
ir a Dios y preguntarle, consultarle. Preferimos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, ¿verdad? Lamentablemente hay gente que incluso va a consultar a los brujos, creyendo que el diablo les va a dar la solución. ¿Sí? Cuando Jesús dijo que Él es el pan de vida, Él es la vida eterna, Él es el agua fresca, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Sabiendo estas cosas, cogen y se desvían a los baales, a los brujos, ¿sí? Toman decisiones malas y después las consecuencias no saben qué hice mal. Entonces el Señor nos llama hoy en día, ¿sí?, a tomar decisiones en Cristo, en firme. Imagínense, entonces, venimos en el recuento del libro de Josué, todo lo que Dios había hecho, todo lo que el pueblo hizo. Llegan al tiempo de los jueces, siguen tomando decisiones a la ligera, decisiones a su manera, ¿verdad? Y como dice en el libro de Jueces, capítulo 17, ¿verdad? Dice que como no había rey, no había un líder bien puesto, el pueblo hacía lo que le daba la gana, ¿sí? Lamentablemente hoy en nuestro país algo parecido hay con nuestro líder político, ¿sí? Mucha gente dice no tenemos líder. ¿Y el pueblo qué hace? Vive la indisciplina, vive la desobediencia, vive haciendo lo que mejor le parece. Y ahí están las consecuencias. Tiempos de pandemia, tiempos de COVID, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar, no sabemos obedecer. Y después preguntamos por qué. Si sabemos que no tenemos un líder político que dirija esta nación, nuestro deber primeramente como cristianos es orar al Señor, pedirle dirección al Señor. Incluso la palabra nos enseña que tenemos que orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Pero no, comenzamos a hacer un montón de cosas, a decir un montón de cosas, ¿sí? Menos buscar la dirección del Señor y tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, como les decía a mis amigos, mis hermanos, llegamos al libro de Jueces y la palabra del Señor dice, y como no había rey en aquel tiempo, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. ¿Sí? Capítulo 21, versículo 25. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Estaban en decadencia moral, en decadencia espiritual y vino algo peor todavía. ¿Sí? Llegó la hambruna. ¿Sí? Y en los días en que los jueces gobernaban a Israel, hubo mucha hambre en la tierra. No se sorprenda, mi amigo, mi hermano, que hoy estemos viviendo lo mismo. ¿Sí? Todo esto es a causa del pecado, todo esto es a causa de la desobediencia a Dios. Mas, sin embargo, Dios siempre tiene una salida para sus hijos, para el pueblo, para el mundo entero. Dios tiene la puerta se llama Cristo, ¿sí? Él es el camino al Padre. Entonces, libro de Ruth, capítulo 1, dice, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab junto a su mujer y a sus 2 hijos. Viene este joven llamado Elimelec, ¿sí? Elimelec no era cualquier persona, era un hombre de Belén, no era de cualquier ciudad, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios, no somos cualquier persona. Nuestra patria celestial, tenemos una nacionalidad celestial, ¿verdad? Y Elimelec, imagínense, dice que su nombre significaba Dios es el rey, Dios es soberano, ¿sí? Pero este hombre no le daba mucha importancia al significado de su nombre. Me imagino yo que en los tiempos de los jueces, su familia había conocido la palabra de Dios, cristianos hoy en día, ¿verdad? Y le habían enseñado los caminos del Señor, lo habían instruido, como dicen Proverbios, ¿sí? Instruye al niño en su camino. Elimelec tenía a lo mejor sembrada la palabra, ¿sí? Y la familia le había puesto por nombre Elimelec, Dios es rey. Ellos tenían ahí, todavía recordaban, tenemos un Dios poderoso. Pero por causa del pecado de nuestro pueblo, de nosotros mismos, Dios nos ha abandonado. ¿Sí? Ellos habían reflexionado, me imagino, en ese tiempo, y dijeron, vamos a poner este nombre para que él tenga presente, ¿sí?, quién es Dios. Entonces, él tuvo un buen nombre, pero este hombre, como les digo,
no le daba importancia al significado. ¿Sí? Este hombre contradijo su nombre. ¿Sí? Era un hombre de Belén. Belén significa casa de pan. Belén es la ciudad donde Cristo nació, el pan de vida nació. Y el hombre, por estar enfocado en otras cosas, pues se olvidó. Se olvidó de dónde él provenía, se olvidó de dónde era su familia, se olvidó la historia de su pueblo. Y hoy en día pasa lo mismo, después de haber visto tantas maravillas en nuestras vidas, tantas bendiciones que Dios nos ha dado, llega un momento en que nos perdemos, nos olvidamos, ¿verdad? Entonces, el tomar esta mala decisión Elimelec, porque venían de problemas en problemas, ¿sí? De desobediencia en desobediencia, llegó la hambruna. Este hombre toma una decisión aparentemente buena. No, me voy de aquí no hay nada que comer. ¿Sí? Me voy de esta iglesia porque aquí no hay nada. ¿Sí? Me cambio de iglesia porque aquí no hay alimento. Tomando propias decisiones sin consultar a Dios. Entonces, este hombre emigró con su familia, fue arrastrando a su familia, tomó una mala decisión. Emigró, dice, con su familia a los campos de Moab. Moab, ¿qué significa? ¿Sí? Moab dice que es el resultado, es el fruto de una relación sexual incestuosa en los tiempos de Lot. Si vamos a Génesis 19, ¿sí? Dice que salieron de Sodoma y Gomorra y las dos hijas de Lot dijeron: hermana, no vamos a tener descendencia, porque eso era una afrenta en ese tiempo. Emborrachemos a nuestro padre y tengamos relaciones sexuales con él para tener descendencia. Y de ahí nace Moab, el fruto de un incesto, ¿sí? De una relación no aprobada por Dios. Seguían haciendo el mal, seguían tomando malas decisiones. Entonces, de ahí dice el versículo 37, la mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Benjamín, padre de los actuales amonitas. Imagínense en dónde fue a caer Elimelec con su familia, ¿sí? A una tierra pagana, a una tierra sin Dios, sin fe y sin esperanza, ¿sí? Al tomar una mala decisión van a venir tragedias. Al tomar una mala decisión sin consultar a Dios, por decidir por nuestra propia cuenta, ¿sí? Nos van a acarrear tragedias. Mire la primera tragedia que le siguió a Elimelec después de haber salido de la tierra del pan, de la tierra donde el Señor le dijo: aquí fluye leche y miel. Pero por causa de su desobediencia, por causa de sus malas decisiones, tuvieron tragedias. La primera tragedia, Ruth capítulo 1, versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó atrás, y quedó ella con sus dos hijos. Se murió Elimelec. Segunda tragedia, los hijos tomaron malas decisiones. Los hijos desobedecieron el mandato de Dios, que le dijo que no se juntaran con mujeres de otro pueblo. ¿Sí? Tomaron para sí mujeres moabitas, mujeres paganas. Yo no sé si a usted le refresca la memoria su vida pasada, su vida actual, lo que está viviendo, lo que está haciendo hoy en día, tomando malas decisiones y está sufriendo consecuencias, está sufriendo tragedias, ¿sí? Y dice el versículo 4 del capítulo 1, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí casi 10 años. Imaginen todas las decisiones que iban tomando ellos. Viene otra consecuencia de la desobediencia. Versículo 5. Y murieron también los dos. Se murieron los hijos de Noemí, ¿sí? Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Todas las tragedias venían una tras otra por la consecuencia de haber decidido mal. Las malas decisiones tienen poder.
¿sí? Las malas decisiones nos van a llevar de caída en caída. El Señor en su corazón anhela que nosotros vivamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero nuestras malas decisiones. ¿Qué estás decidiendo hoy en día, amigo que me escuchas? ¿Cuál es la vida que estás llevando? ¿Qué decisión has tomado con respecto a la situación que estamos viviendo? ¿Decidiste hacer las cosas mejor que antes? ¿Sí? ¿O decidiste hacerlas peor que antes? Entonces, mi amigo, mi hermano que me escucha, ¿sí? El panorama era desolador para esta mujer, para Noemí, ¿sí? Quedó anciana, quedó viuda, quedó en tierra extranjera. Aparte, con 2 nueras. Yo digo que a lo mejor en esos 10 años de que vivieron junto a sus esposos, estas chicas, ¿sí? Noemí les compartió las palabras de Dios, tanto a Orfa como a Ruth, ¿verdad? Y ellas quedaron solas. No fue una situación buena en que quedaron, ¿sí? Estas mujeres habían quedado en la calle, habían quedado desamparadas. Y en la antigüedad, pues se dice que las mujeres no heredaban nada, solamente eran los hombres, o sea, quedaron en la nada. A pesar de que Orfa y Ruth tenían sus familias en Moab, ¿sí? Algo lindo tenían. O sea, digo que a lo mejor Noemí les predicó la palabra, les enseñó los caminos del Señor. ¿Sí? Ellas tuvieron una fidelidad a su suegra, ¿sí? Y ellos hicieron un amor tan bonito como parientes. Hoy en día no se ven esas cosas, ¿sí? Hoy sabemos que las nueras por un lado, los suegros por otro lado, los yernos por acá y las suegras por otro lado, ¿sí? Mas sin embargo ahí estaba Noemí y pensando qué haría ella en una tierra que no era suya, con todos sus años encima y sin heredad. ¿De dónde me agarro?, decía Noemí, ¿sí? Pero como Dios siempre es bueno y bueno siempre es Dios, ¿sí? A los oídos de Noemí habían llegado noticias buenas, que allá en la casa del pan, donde había salido con su esposo, con sus hijos, que habían dejado su tierra, su parentela, su familia, ¿sí? Dios estaba obrando. Dios siempre obra. Veamos lo que dice el versículo 6 al 15 del capítulo 1 de Ruth. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo, porque Dios siempre nos bendice, ¿sí? Decidió abandonar Moab juntos con sus nueras. ¡Wow! ¿Sí? Recordemos la historia del hijo pródigo también, que en medio de los chanchitos, en medio de los algarrobos, ¿sí? El hombre despertó, reaccionó y tomó una decisión. Sí, vino tomando decisiones malas, ¿sí? Decisiones erróneas, ¿sí? Pero llega un momento en que Dios te va a abrir los ojos. Llega un momento en que Dios te va a permitir volver a casa por su misericordia, por su amor, por su gracia, por su benevolencia, por su bondad. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos de ese mover de Dios en nuestras vidas. Como les dije hace rato, no sé qué situación estés viviendo hoy en día, pero prepárate, ¿sí? Apercíbete, ponte a leer tu Biblia, ponte a orar, ponte a cantar, ponte a adorar en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, ¿sí? Acuérdate de Jehová tu Dios, dice la palabra, en los días de tu juventud. Entonces, ella decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Y las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. En aquellos tiempos, dicen que no era costumbre despedirse dentro de los hogares, sino que avanzaban cierta distancia y en medio camino ya se despedía cada cual por su lado, ¿verdad? Entonces por eso dice la palabra de Dios que las 3 salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino a Judá. En el versículo 8 dice, pero Noemí les dijo a sus 2 nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí, que el Señor les conceda hallar reposo, cada uno en casa de su propio marido. Imagínense este amor de esta suegra, ¿sí? Les decía, chicas, ustedes van a ir a una tierra extranjera,
costumbres que ustedes no conocen, ¿verdad? Mejor quédense en su casa. Quédate en tu iglesia, pueblo. No te cambies de casa. Sí, y Noemí le decía, mejor conocido que por conocer. Quédense, tienen su familia, tienen su casa aquí, tienen su trabajito, tienen incluso sus propios dioses. Miren hasta dónde. ¿Sí? Entonces las nueras le dijeron, nosotros nos queremos ir contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues yo ya no tengo hijos, ¿sí? Que puedan ser sus maridos. O sea, Noemí comenzó a tomar decisiones a pesar de su dolor, ¿sí? Comenzó a renunciar a muchas cosas, ¿sí? Que ella había entendido que había hecho mal, que le había causado mal. A lo mejor habían cosas que le agradaban, ¿sí? Pero por servir a Dios, por escuchar la voz de Dios, comenzó a renunciar, a tomar decisiones en Cristo, ¿sí? Y hoy en día ese también es nuestro llamado. ¿Qué es lo que te agrada del mundo? ¿Qué es lo que te agrada de esta situación que estamos viviendo? ¿Sí? Tienes que renunciar a esas cosas y buscar, levantar tus miradas al cielo. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si Él hizo los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer con el Señor, con nuestra situación que estamos viviendo hoy en día? ¿Verdad? Entonces, Noemí les insistía, mire, yo ya estoy viejita, yo ya no puedo tener hijos. Y si a lo mejor el Señor me concede tener esposo, tener hijos, no creo que ustedes vayan a esperar que ellos crezcan. Porque así era la tradición en aquel tiempo, así eran las leyes en aquel tiempo, ¿no? Se moría el marido de uno y se casaba con el hermano del difunto, ¿sí? Pero Noemí le dice, hey chicas, quédense en su casa mejor, ¿sí? Pero en el versículo 16, miren, una decisión en firme, una decisión determinante, una decisión que no le importó el que dirán de la gente. Ruth le dice a su suegra, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Wow, mire, imagínense, tremenda decisión en firme. No me importa dejar mi pasado, porque si te hace un recuento de su pasado, todo lo hemos hecho mal. Hemos venido de tumbo en tumbo, ¿sí? De caídas y levantadas. Pero el Señor dice en su palabra que Él quiere bendecirnos, Él quiere levantarnos. Por eso le decía a Gedeón, varón esforzado y valiente, contigo es. Tú que me escuchas, contigo es, dice el Señor. Deja tu pasado, deja esa vida que estás llevando. Solo tú sabes lo que andas haciendo y lo que has hecho y lo que no has hecho. Pero hoy el Señor te dice, toma una decisión en firme. Y como Ruth dijo, y tu Dios será mi Dios, el Dios de Israel. Ellos habían escuchado, como dijo Job, de oídas te había oído. Sí, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, Ruth había escuchado tantas cosas maravillosas que había hecho Dios. Y dijo, no, yo decido por ese Dios poderoso. Yo dejo atrás todo. Sí, Jesús, ¿qué dijo? El Señor Jesús dijo, entonces, ¿por qué? Porque el Señor Jesús dijo, si amas más a tu madre y padre que a mí, no eres digno de mí. Ruth sabía eso. Y no significaba que le estaba dando la espalda a su familia, a sus padres, ¿sí? Que estaba despreciándolos. No. Ella estaba tomando una decisión para mejorar el futuro de su familia. Y en realidad eso pasó. ¿Sí? Conocemos la historia de Ruth. ¿Cuál es la descendencia que viene de Ruth? ¿Verdad? Fue, por decir, la tatarabuela del rey David. Del rey David, linaje de Cristo. Imagínense, por una decisión en firme,
por una decisión determinante. ¿Sí? Ese Dios al que le sirve, dijo Ruth. Ese Dios al que ha hecho de ti una mujer diferente. A ese Dios también quiero conocerle y servirle. Así que donde tú vayas, yo iré. Y como les digo, ella tuvo una decisión determinante. Una decisión de elegir a Cristo. ¿Sí? Que no todos, lamentablemente, están dispuestos a tomar esa decisión. Porque una cosa es decir, ya yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Otra cosa es, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Entonces tenemos que aprender a caminar con el Señor, a tomar nuestra cruz cada día. ¿Sí? Porque muchas veces nos agarramos de una mano del Señor y con la otra mano seguimos en el mundo. Tenemos que soltar todo lo que no le agrada a Dios. Tenemos que tomar decisiones en firme. Tenemos que a pesar de las tragedias que hemos vivido, ¿sí? Tenemos que aprender a ver esa luz de esperanza que es Cristo. ¿Sí? Ruth le dijo adiós a su pasado. Ya no le importó. ¿Sí? Ella era moabita, un pueblo pagano. ¿Sí? Hoy en día hay mucha gente pagana. Gente que no quiere saber nada de Dios. Gente que le da la espalda a Cristo. Gente que dice, yo no quiero ser cristianito. Pero déjame decirte algo, amigo, que me escuchas. ¿Sí? El ser cristiano es la mejor decisión de tu vida. Es una decisión futurista. Es una decisión donde dice que alcanzará hasta 1000 generaciones la bendición de Dios. Es una decisión en la cual tú vas a ser agradable a los ojos de Dios, que te va a llevar a la vida eterna. Por eso te digo, mi hermano, mi amigo, no desprecies el llamado que Jesús te hace hoy en día. ¿Sí? Toma una decisión determinante en tu vida. Decide por Cristo. Dios nos llama y acerca nuestros corazones a Él. Tenemos que recibirles por fe y empezar una nueva vida. ¿Sí? Tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad, a dejar de hacer a nuestra manera. Si volvemos al capítulo 1 de Romanos, está toda la decadencia del ser humano. ¿Sí? Y a veces no entendemos por qué suceden tales cosas. Pero ahí en el capítulo 1 dice que Dios los entregó a sus razonamientos humanos, a sus decisiones vanas. ¿Sí? Y Dios dijo, ustedes quieren hacer lo que les da la gana, háganlo. Pero no culpen a nadie. ¿Sí? No culpen a nadie de sus malas decisiones, no culpen a nadie de las consecuencias que están viviendo. Son sus propias decisiones. Las decisiones tienen poder. ¿Sí? Entonces, en definitiva, Ruth decidió abandonar sus hábitos de vida. Cambió lo que para ella era familiar y seguro por algo que aparentemente era incierto. Pero como dijo Job, una vez más se lo repito, de oídas te había oído. Ruth ya había conocido, sí, había escuchado las historias. Ahora ella quería experimentar una nueva vida en Cristo. Entonces eso, mis amigos, mis hermanos, les invito a que reflexionemos en este día. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy en día? ¿Sí? Incluso en medio de las consecuencias, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, no hay trabajo, la salud está por los pisos, ¿verdad? No encuentran todavía la vacuna para este virus. Mas, sin embargo, tenemos una esperanza que es Cristo. Aprovechemos esta oportunidad para reivindicarnos como cristianos delante de Dios. Y los que no conocen aún al Señor Jesús, les invito a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he escuchado tu palabra. Te ruego, Dios, que perdone mis pecados, Señor. Te recibo, Señor Jesús, en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida, Señor. Haz de mí una nueva criatura. Te ruego, oh Dios, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a tomar decisiones en firme, ayúdame a tomar buenas decisiones ahora, Señor, que he escuchado tu palabra, Señor, porque tengo un remanente, Señor, que me sigue, Señor. Tengo hijos, tengo sobrinos, tengo parientes, Señor, que quisiera, Señor, de todo corazón que ellos también te conozcan a ti como el Dios Todopoderoso, Padre. Te doy las gracias, Señor Jesús, porque estás en mi vida ahora. Gracias, Padre. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, te invito a que dejes un comentario, ¿sí?, debajo de este video para poder seguir orando por ti,
poder seguir, incluso ponernos en contacto, hacer un discipulado virtual o podemos irte a visitar. Dios le bendiga a mis hermanos y una vez más agradecemos al Padre por el tiempo que nos ha regalado. Padre, una vez más te agradecemos tu infinita bondad, tu infinita gracia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú nos enseñas cada día a buscarte, a amarte, Señor. Tú nos enseñas cada día, Señor, que solo en ti hay esperanza, solo en ti hay vida, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Padre Santo, en este caminar por este mundo, Dios. Sabemos que somos peregrinos, bendito Dios, que de allá nos espera una patria celestial, bendito Dios. Gracias, Padre. Rogamos, Señor, por las personas que están delicadas de salud, Señor. Te rogamos, Señor, por las personas que aún no te conocen, Dios. Personas que a lo mejor no quieren saber nada de ti, Dios. Te rogamos misericordia, bendito Dios. Rogamos que tu manito de poder de sanidad sea sobre sus vidas. Padre Santo, como dice tu palabra, que la oración del justo salvará al enfermo, Dios. Estamos, Señor, mucha gente enferma de pecado, bendito Dios. Mucha gente enferma de salud física, bendito Dios. Pero, Padre, yo te ruego que tú los guardes, Señor. Que extiendas tus alas de misericordia, bendito Dios. Y que usted sea, Señor, tocando sus corazones, bendito Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a mis hermanos, mis amigos que han podido compartir esta enseñanza. Dios les bendiga y Dios mediante nos estaremos viendo en un futuro cercano. Amén.